Cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de la oración de las 3 de la tarde. Cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Miren, hace casi exactamente un año que nuestra nación, nuestra iglesia, el mundo entero fue sorprendido por una situación que tenía ya un mes más o menos corriendo. Y nos dimos cuenta que algo inesperado, algo inconcebible estaba sucediendo. Comenzó lo que hoy llamamos la pandemia del COVID-19. Y esta semana es un aniversario triste, yo creo, pero notable, de esos días cuando nuestra gobernadora en aquel momento, Gina Raimondo, el gobernador de Massachusetts, Charlie Baker, otros gobernadores, declararon un estado de emergencia en sus estados porque la situación estaba empeorando de una manera horrible. Y todos los días estábamos fijados así a la televisión, escuchando las noticias de Nueva York, por ejemplo, escuchando al gobernador del estado de Nueva York hablar de la situación que estaban pasando ellos en esos momentos. Hoy nosotros recordamos a nuestros seres queridos que hemos perdido debido a esta pandemia. Y hoy también recordamos a más de 500,000 personas en nuestro país que han perdido su vida a consecuencia de este virus. Y a través del mundo, yo no tengo la cifra, pero más de 2 millones de personas han ido a la eternidad debido a esta pandemia. Y nosotros lloramos con los que lloran. Nos duele. Lloramos con aquellos que han perdido seres queridos durante este tiempo. Y lloramos con aquellos que han perdido seres queridos, pero quizás no por el COVID, pero no han podido despedirlos bien. No han podido ir a una funeraria, a hacer lo que uno hace, a cerrar ese capítulo en la vida. Lloramos con esas personas y oramos para que Dios traiga sanidad a su tierra. Le agradecemos a Dios también su protección, porque algunos de nosotros, muchos de ustedes han pasado por este valle de sombra de muerte y Dios lo ha sacado al otro lado. Y a otros de nosotros nos ha cuidado y nos ha protegido y no nos ha dado este virus. Y estaba revisando notas del año pasado esta semana y viendo como un 8 de marzo del año pasado nosotros celebramos un bello culto aquí. La iglesia estaba llena. Y yo prediqué un sermón en el libro de Josué. Esfuérzate y sé valiente. ¿Y qué sabía yo? Que quizás Dios nos estaba diciendo, prepárense, porque las cosas no van a ser igual. Pero ese día todo parecía normal. Pero esa semana, ese domingo, ese cierto domingo, todo cambió. Es casi imposible ya imaginarse cómo eran las cosas. ¿Usted se imagina lo que era no tener que tener una de estas cosas? Yo quiero ser como Nancy Pelosi, que tiene uno de todos los colores posibles y se cambia el traje y se cambia la... Un cierto día todo cambió. Miren, y al estudiar el texto que nos toca en el día de hoy, yo vi esta frase, cierto día. Y yo pensé, Pedro y Juan van al templo como lo han hecho en cada oportunidad que han tenido en su vida. Ellos no son de ahí, pero cada vez que ellos iban a Jerusalén, yo estoy seguro en toda su vida
que ellos habían ido al templo. Y ahora que estaban viviendo en Jerusalén, todos los días iban al templo como todos los días. Era su rutina, pero ellos no tienen la menor idea de que algo dramático va a suceder y la vida de la iglesia va a ser cambiada totalmente. De igual manera que nuestra vida fue cambiada totalmente hace un año atrás. Y yo estoy seguro que si le preguntáramos a Pedro y a Juan y le dijéramos, ¿cómo fue ese cierto día que tú fuiste, esa tarde a las 3 de la tarde que tú fuiste a la iglesia? Ellos nos dirían, todo cambió después de ese día. Y la vida de Pedro y de Juan iba a cambiar, aunque ellos no sabían por qué todavía. Y nosotros vamos a leer en el capítulo 3 del libro de los Hechos. Y vamos a ver un milagro, y un milagro espectacular. Pero nosotros también vamos a escuchar que Pedro predica un sermón, un poquito más corto que el otro que predicó, pero también un sermón de impacto. Un sermón que conmovió a las personas que estaban escuchando. Y este capítulo que vamos a leer también sirve como un puente a una nueva realidad para la iglesia. Aunque no va a ser el tema específico de hoy, yo quiero que ustedes recuerden esto. Porque después de este capítulo en el libro de los Hechos las cosas van a ser bien diferentes. Así que este capítulo sirve como un puente. Y miren, yo creo que la palabra de Dios nos habla a nosotros en el día de hoy. Y a través de esto nos dice también que este año es un puente hacia una nueva realidad. Y que tenemos que hacernos preguntas cuando vemos los cambios que están al frente nuestro. Preguntas, por ejemplo, como ¿cómo cambiará nuestra iglesia de ahora en adelante? Porque quizás ya no estamos acostumbrando a este nuevo sistema. Pero quisiéramos poner todas nuestras sillas aquí, ¿verdad? Quisiéramos llenar este sitio. Quisiéramos no tener que usar estos aparatos, yo no sé, ni mascarillas, yo creo que es que le dicen. Cosas que tapan nuestra cara, tapan nuestra sonrisa. Y a veces yo tengo que fijarme bien a ver si no digo la persona equivocada, porque... Y a veces he tenido que... ¿Y tú quién eres? No sé, no piensen mal de mí, es que nos ha cambiado la vida. ¿Cuáles serán nuestras nuevas realidades? Pero hay una pregunta aún más importante. Y es esta. ¿Qué sigue igual a pesar de esta nueva realidad? ¿Qué sigue igual? Así que yo quiero que usted vaya conmigo al libro de los Hechos, el capítulo 3. Y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Y vamos a leer el capítulo en pedazos porque es largo. Y vamos a ir tratando de entender esta historia. Y yo quiero, como siempre les digo, que usted use su imaginación. Váyase conmigo a Jerusalén hace casi 2000 años atrás. Capítulo 3 del libro de los Hechos. Y los primeros 3 versos de la palabra de Dios leen de la siguiente manera. En esta la versión Nueva Traducción Viviente. Y la palabra de Dios dice: cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Y mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Y cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, ¿qué hizo? Le pidió dinero. Miren, Pedro y Juan van al templo una cierta tarde. ¿Por qué? Porque ellos van al templo lo más probable 2 veces al día, por la mañana y por la tarde, a la hora de la oración. Y aunque esta expresión cierta tarde no está en el original, dice un día o aconteció, y es la manera de Lucas mover la historia hacia el frente. Pero es obvio que fue un día, algo sucedió ese día en particular y esa tarde en particular. Y no sabemos cuánto tiempo ha pasado desde el fin del capítulo 2 hasta esta historia. Vimos al final del capítulo 2 que ellos se reunían todos los días, que iban al templo todos los días.
La impresión que yo tengo es que han pasado quizás 2 o 3, 4 semanas, quizás más. No sabemos. Lo que es obvio es que ellos van al templo como es su rutina. Y yo le diría que es una rutina buena. ¿Saben que hay rutinas buenas? El venir a la iglesia es una rutina buena. Díganme conmigo. Hay otras rutinas que quizás no, pero esta es una buena. Y en medio de esa práctica, de esa rutina de todos los días, Dios va a hacer algo extraordinario. Miren, nosotros servimos al mismo Dios. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree en el Dios del libro de los Hechos? Yo creo en ese Dios. Y ese Dios puede hacer un milagro aquí hoy. Ese Dios puede cambiar vidas aquí hoy. ¿Usted lo cree? Ahora, cuando ellos van llegando al templo, hay otra rutina. Hay un hombre que es cojo, es lisiado desde nacimiento. En el próximo capítulo dice que tiene 40 años así. Así que ustedes se pueden imaginar cuántas veces han llevado a este hombre al templo y lo han dejado ahí en su rutina de sobrevivencia. Si hay una rutina religiosa de Pedro y de Juan, esta es una rutina de una persona que no tiene ninguna otra alternativa. Y yo creo que cuando alguien miró a ese hombre y lo veía, quizás le daba pena. Quizás algunos decían, qué bueno que no soy yo. Porque el judío tiene un concepto de que los males que le suceden a una persona, las enfermedades que le suceden a una persona son un castigo de Dios. Algo tiene que haber hecho y quizás algunos dijeron, wow, pero ¿qué hizo o qué hicieron los padres de este muchacho para que naciera de esa manera? Nosotros no practicamos esa misma manera de pensar, ¿sabe? Nosotros sabemos que vivimos en un mundo caído y nos suceden cosas. No es que Dios ama a los que están saludables y desprecia a los que no. Eso no es nuestra verdad. Así que hay una rutina religiosa aquí, hay una rutina de sobrevivencia. Pero miren, fíjense un momentito en este mendigo. Este hombre es traído al templo, así que no puede valerse por sí mismo. Este hombre era dejado frente a la puerta del templo que se llama La Hermosa. Era una puerta de cobre, un cobre especial traído desde el norte. Y la condición de este hombre no era nada hermoso, ¿verdad que no? Aunque estaba sentado en la puerta más linda de la entrada al templo. Este hombre estaba completamente a la misericordia de los que le querían ayudar si es que alguno decidiera ayudarlo. Y quizás más triste todavía, este hombre es despreciado. Despreciado por la cultura y la sociedad, porque ellos creen que una enfermedad es un problema con Dios. Pero ¿saben algo peor? Él es despreciado por su religión, porque él no puede entrar en el templo. Y lo que sucede es que Dios en el libro de Deuteronomio, cuando da la ley, en el libro de Levítico, dice que un sacerdote que estuviese enfermo o lisiado o manco o cojo o cualquier cosa, si era miembro de la tribu de Leví, no podía entrar en el templo a fungir. Se le prohibía. Y el pueblo había tomado eso y se lo había aplicado a todo el mundo. Entonces este pobre hombre no es que no puede entrar porque no camina, es que no puede entrar en el templo para adorar. Y frente al templo donde vamos a adorar a Dios, este hombre está afuera. Y lo único que puede hacer es rogar. Y yo quiero que tú pienses conmigo simbólicamente en esta mañana que esta es la misma condición. La condición de este mendigo es la condición de la gente que pasa por ahí al frente. Me dice, pastor, ¿cómo? Porque ellos pasan por aquí, por el frente de la iglesia. Nuestra puerta no es tan hermosa, pero por el frente de nuestra iglesia. Y aquí estamos adorando a Dios y algunos de ellos pasan por ahí y no entran, no pueden adorar. Y aún si entran, no tienen una relación con nuestro Dios. Y quizás escuchan nuestras canciones o participan de lo que estamos haciendo, pero están separados de la adoración a Dios, de la misma manera que estaba separado este mendigo. Están a la puerta del templo, por así decirlo, pero no pueden entrar. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Es una pregunta que se desprende de esa situación. Aquí estamos nosotros, ¿verdad? Igual que Pedro y Juan, estamos nosotros en el templo, entrando al templo
¿Qué vamos a hacer con esta oportunidad que Dios nos da? ¿Y cómo sigue nuestro relato? El versículo 4 dice, Pedro y Juan lo miraron fijamente. Y Pedro le dijo, míranos. Y el hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Y entonces Pedro le dice lo que él no quería escuchar. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Y entonces Pedro, ¿qué? Tomó al hombre lisiado de la mano derecha y le ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Y luego entró en el templo con ellos. Y toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Qué milagro, ¿verdad que sí? Un milagro que yo le llamo un milagro integral, sanidad integral. ¿Por qué? Porque miren, este hombre es milagrosamente sanado de su condición física, ¿verdad que sí? Pero los historiadores de la cultura de ese tiempo nos dicen que cuando un mendigo extendía su mano, quien le iba a dar una moneda se la dejaba caer en la mano sin tocarlo. Y muchos le tiraban la moneda. Así que cuando Pedro y Juan le dicen, míranos, yo estoy seguro que él dijo, estos me van a dar un poquito más. Y cuando Pedro le dijo, no tengo ni plata ni oro, se le cayó el ánimo. Yo sé que el versículo sigue inmediatamente, pero ustedes se pueden imaginar ese cojo, ese lisiado. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Tú estás dispuesto a darle a aquel que necesita hoy lo más grande que tú puedes darle a alguien, que es compartir con él tu fe? Compartir la palabra de Dios, el amor de Dios con alguien. Levántate y anda. Es un milagro, un milagro. Y dice que mientras lo hacía, Pedro le da la mano y ¿qué? Lo levanta. Y este hombre entra en el templo y comienza a adorar a Dios. Y yo quiero que ustedes piensen conmigo que esto es más de una sanidad. El honor de este hombre se le ha devuelto. El que no podía entrar puede entrar. El que no podía adorar ahora puede adorar. El que estaba rechazado y marginado ahora es parte. Y a mí me encanta la expresión se levantó de un salto, porque la palabra ahí para el verbo levantó no es levantó como tú te levantas de una silla. Es la palabra que se usa para describir lo que hacen los venados en el bosque. ¿Usted ha visto un venado brincar? Y el verbo está aquí en forma de participio, así que era y saltaba y caminaba, y saltaba y caminaba. Usted se puede imaginar el escándalo en ese templo ese día. A mí me gusta la palabra de Dios y me gusta meterme ahí, porque miren, esto era increíble para la gente que los estaba viendo. El lisiado de nacimiento estaba brincando y saltando y alabando a Dios. Ahora caminaba, ahora saltaba solo. Ahora podía entrar por la puerta de la más hermosa, ¿verdad que sí? Ahora podía adorar, ahora podía valérselas por sí mismo. ¿Por qué? Porque cuando Dios hace un milagro, Dios le devuelve el honor a la persona. Dios no pierde su tiempo haciendo milagros para espectáculos. Dios siempre tiene un propósito mayor de lo que nosotros vemos allí. Y el milagro más grande que pudiera suceder, yo vuelvo y te lo repito, el milagro más grande que pudiera suceder hoy día es que alguien entienda que Dios lo ama y cambie el curso de su vida reconociendo a Jesucristo como su Salvador y su Señor. ¿Sabe por qué? Porque el pecado desvalora a la persona, pero la salvación se lo restaura. El pecado separa de la adoración, la salvación la hace
posible. Entonces miren los próximos versos. Cuando se dieron cuenta de que el mendigo cojo, que muchas veces, o que era el mendigo cojo, que habían visto junto a la puerta hermosa, quedaron ¿qué? Totalmente sorprendidos, y quien no, y llenos de asombro, salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Ese hombre no iba a dejar ir a esos hombres, ¿verdad que no? Y ellos dicen, ¿y cómo es esto posible? Y Pedro quiere que ellos entiendan algo importante ahí, porque ¿saben algo, mis hermanos? Es Dios quien hace el milagro, pero fue Pedro que le dio la mano derecha, ¿verdad que sí? ¿Ustedes no lo ven ahí? Y tomándolo, y mientras lo levantaba, quizás el mendigo cuando Pedro le dijo, levántate y camina, el mendigo, ¿yo? ¿Pero qué hizo Pedro? Lo agarró por la mano derecha y lo levantó. Y se acabaron las dudas en ese momento. Y es una escena linda para nosotros. Es un símbolo lindo para nosotros como iglesia. Que es el poder es de Dios, el poder es de Cristo, el poder es de Jesús. Es Él quien hace los milagros, pero nosotros somos sus instrumentos. Pero Pedro no quiere bajo ninguna circunstancia que en ese momento la gente crea que fue algo que él hizo. Y los próximos versos nos van a decir a nosotros que Pedro ve esto como una oportunidad. Y yo quiero que ustedes se fijen ahora que este pasaje va a voltearse, va a cambiar dramáticamente también. Y lean conmigo los próximos versos. Dicen, Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. Pueblo de Israel, dijo, ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Cómo que qué hay de sorprendente? What do you mean? El cojo está brincando. ¿Cómo que qué hay de sorprendente? ¿Y por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder? Y noten la próxima frase. O nuestra propia ¿qué? Rectitud. Porque acuérdense que ellos piensan que ese hombre es cojo de nacimiento por algo que hicieron sus padres. Y que si Pedro lo levantó es porque Pedro es recto. Y Pedro dice, esto no tiene nada que ver conmigo. Todo esto se trata de otra persona. ¿Y cómo sigue el pasaje? Versículo 13. Pues es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo, ¿quién? Jesús, al hacer este milagro. Es el mismo que Jesús, a quien ustedes rechazaron y entregaron a Pilato, a pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad. Ustedes rechazaron ese santo y justo y en su lugar exigieron que soltaran a un asesino. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos. Nosotros somos testigos, dice Pedro, de ese hecho. Y noten el versículo 16. Por la fe en el nombre de Jesús. ¿Quién es que tenía fe? Era Pedro. Yo creo que era Pedro. Este hombre no tenía la menor idea. ¿Tú tienes fe? ¿Tú tienes fe de que tú puedes ser el instrumento que Dios usa para levantar a alguien de la esclavitud del pecado, para liberarlo? No con tu fuerza, no con tus palabras, sino con lo que Dios hace. ¿Tú puedes? ¿Tú tienes fe? Por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado. Y ustedes saben que él antes era un lisiado. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado y lo ha hecho delante de sus propios ojos. Esa pregunta de Pedro, ¿y por qué ustedes están sorprendidos? Eso es una técnica de un buen orador, ¿saben? Tú haces una pregunta que nadie te puede responder, entonces tú le das la respuesta.
Y la respuesta es ¿quién? Jesús. ¿Saben por qué, hermanos? Porque todo lo que nosotros hablamos, todo lo que nosotros hacemos, todo se trata ¿de quién? De Jesús. Lo cantamos hace unos momentos atrás, ¿verdad? It's all about Jesus. Se trata de Jesús. Desde el versículo 13 en adelante, Pedro dice, miren, Dios, el Dios de sus antepasados, es quien le dio e hizo este milagro y le dio gloria ¿a quién? A Jesús, no a Pedro. A Jesús. Él dice, es el mismo Jesús, el santo y el justo, a quienes ustedes rechazaron. Es el Jesús que Dios levantó de los muertos. Y es la fe en Jesús la que ha levantado a este hombre de su paño, de su trapo donde estaba, de su condición de lisiado. Dilo conmigo, todo se trata de Jesús. Dilo, todo de Jesús. Jesús es nuestro mensaje. Jesús es nuestra razón de existir. Dígame conmigo. Jesús es el que da poder a la iglesia a través del Espíritu Santo para que hagamos lo que hacemos, para que prediquemos, para que toquemos la vida de alguien, para que lo tomemos con la mano derecha y lo levantemos y los liberemos del pecado y de la esclavitud y de los vicios, no con nuestro poder, sino con el poder que Jesús le da a la iglesia, porque es todo. Se trata de quién? De Jesús. Nosotros seremos un instrumento, pero todo se trata de Jesús. Y miren, sí, esta historia es una de dos hombres que fielmente van a la iglesia, una rutina buena. Es una historia de un hombre lisiado que es sanado milagrosamente. Es la historia así de un hombre marginado, rechazado, que ahora es reintegrado a la sociedad y a su religión. Pero todo eso apunta ¿a quién, hermanos? Apunta a Jesús. Y es por eso que en nuestra iglesia nosotros decimos que existimos para proclamar y modelar a Jesucristo en nuestra comunidad, para que personas sean transformadas en discípulos saludables. ¿Por qué? Porque todo se trata de Jesús. Lo que Pedro y Juan hicieron ese día, lo que esta iglesia que estaban haciendo hacía todos los días, que era tan admirable, que tenía el favor de todo el mundo. Alguien pudiera haber dicho, mira, una nueva orden social, un nuevo sistema. Y Pedro quitó toda noción de que esto era un diseño humano y dijo, esto se trata de Jesús. Y por tanto, y por esa razón, Pedro le va a hacer a esta gente una oferta, y una oferta de vida. Yo quiero que tú leas conmigo el resto del pasaje. El versículo 17 dice, amigos o hermanos, la manera en que ellos se hablan. Yo entiendo que lo que ustedes y sus líderes le hicieron a Jesús fue hecho en ignorancia. Pero Dios estaba cumpliendo lo que los profetas predijeron acerca del Mesías, que Él tenía que sufrir estas cosas. Ahora pues, arrepiéntense de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces, de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes. Pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo que la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho tiempo mediante sus santos profetas. Moisés dijo, el Señor, Dios de ustedes, le levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. Escuchen con atención las cosas que Él les dice. Luego Moisés dijo, cualquiera que no escuche a ese profeta será totalmente ¿qué? Excluido del pueblo de Dios. Comenzando con Samuel, cada profeta habló acerca de lo que sucede hoy en día, dice Pedro. Ustedes son los hijos de esos profetas y están incluidos en el pacto que Dios le prometió a sus antepasados. Pues Dios dijo a Abraham, todas las familias de la tierra serán benditas por medio de tu descendencia. Y el versículo 26 dice, cuando Dios levantó a su siervo Jesús, lo envió primero a ustedes, pueblo de Israel, para bendecirlos al hacer que cada uno se aparte de sus caminos pecaminosos.
a quienes ellos mataron, a quienes ellos rechazaron, ahora se les presentaba de nuevo una oferta de vida. La misma oferta que Dios te hace a ti en el día de hoy. Que si tú nunca has confesado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, Dios te está diciendo que hay una oferta de vida. Recibir esa oferta resulta en que tus pecados son borrados. Recibir esa oferta implica que tu situación cambia. Van a venir tiempos de refrigerio, dice el pasaje. Implica una gloriosa esperanza también, la cantamos hace unos momentos atrás. Viene un rey. Nuestro rey regresa por su iglesia. Y esa oferta que se le hizo al pueblo de Israel a través de todos sus profetas por tanto tiempo y a través de Jesús es la misma oferta que Dios te hace en el día de hoy. Una oferta basada en la persona y en la obra de Jesucristo. Y me gusta esta frase. El que rechace está excluido. El que acepta está incluido. Yo pienso en el mendigo cojo ese día. Quizás 15 minutos antes, excluido. ¿Y ahora qué? Incluido. Una oferta para ellos ese día, una oferta para cada uno de nosotros. Ellos rechazaron a Jesús. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque todo se trata de quién. Nuestra iglesia tiene un nombre, nuestra iglesia tiene un estilo, tiene colores, tiene su manera de hacer las cosas, tiene sus programas, pero todo se trata de quién. De Jesús. Y este milagro que sucedió ese día fue un preámbulo para el sermón. No leamos este capítulo pensando que el highlight del capítulo es el milagro. Lo que sobresale en este capítulo es el sermón de Pedro y la persona de quien se predica. Sí, es verdad que ese día en Jerusalén, pues hubo una rutina religiosa. Las rutinas religiosas son buenas. Venga a la iglesia. Dígame conmigo ahora. Venga los martes a nuestro momento de oración. Dígame. Yo quisiera el martes tener que mover la pantalla 2 o 3 veces en Zoom para poderlos ver a todos ustedes. Los amenes se acabaron, pero está bien. No, oren. Y oremos juntos porque eso es importante. Hay una rutina religiosa, hay una rutina de sobrevivencia, también hay un milagro de sanidad integral. No solamente este hombre fue sanado de su problema físico, su problema espiritual fue sanado también ese día. Hay una reacción de asombro como si fue Pedro y Juan que hicieron esto y Pedro dice, no, todo esto se trata de ¿quién? De Jesús. Y no, hermanos, cada vez que nosotros predicamos el nombre de Jesús es una oportunidad que Dios nos está dando como su instrumento para cambiarle la vida a alguien, no nosotros. Jesús. Una oferta de vida. Miren, nada fue igual después de ese día. Los capítulos que siguen, que vamos a ver juntos, nos van a mostrar que cuando la iglesia hace lo que hace, se lo dije la semana pasada, cuando la iglesia hace lo que hace, viene persecución. Prepárense, que si queremos cumplir los mandatos que Dios nos ha dado, vamos a sufrir. Pero ahora todo se trata de quién. Ahora, se trata esto de nuestras rutinas, de nuestro deseo quizás de un milagro que quite este virus. Se trata esto del asombro de lo que hemos experimentado. Se trata esto solamente de una oportunidad más, como hacemos todos los domingos, de estar aquí. O se trata de una oferta de vida en la persona y en la obra de Jesús, porque todo se trata de Jesús.
Yo quiero orar contigo un día, ahora, porque ¿sabes qué? Cierto día Jesús regresa. Igual que cierto día Pedro y Juan fueron al templo. Igual que cierto día, el 12 de marzo, nosotros cancelamos nuestro primer servicio. Un cierto día, nuestro Rey regresa. Y tenemos que estar listos, porque lo cantamos. Él no va a venir como vino la primera vez. Él va a venir a reinar. Todo lo que hacemos como iglesia se trata de ¿quién? De Jesús. Doble su cabeza conmigo un momentito. Señor, ayúdanos a entender que no son nuestros programas, no son nuestras proyecciones por cámara, no es la manera en que cantamos. Todo eso es lindo y es nuestro estilo, y gracias por tenernos aquí. Pero igual que millones y millones de personas en el día de hoy han adorado a Jesús, nosotros también lo hacemos, porque todo se trata de Jesús. Y yo te ruego, oh Dios eterno, que a través de esa obra de Jesús en la cruz, hoy alguien se dé cuenta que el milagro más grande que puede haber es el milagro de salvación. Que Dios extiende su mano simbólicamente hacia el ser humano y lo levanta de su pecado, lo levanta de su situación caída, separada, marginada, rechazada, y lo integra a la familia de Dios. Señor, toca el corazón de alguien que necesite escuchar este mensaje hoy. Te lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, en ese nombre de quien se trata todo lo que hacemos, en el glorioso nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Pónganse de pie conmigo. Aleluya. Yo quiero dejarlos con una exhortación de nuestro compañero Pedro, como una bendición al ustedes salir de aquí. Así que, como me gusta hacer, si a usted le gusta hacer, mire, cierre sus ojos, levante sus manos así en señal de que usted recibe lo que Dios le va a decir. Y Pedro dijo, queridos amigos, ustedes ya saben estas cosas de las que he hablado. Así que manténganse en guardia. Entonces no serán arrastrados por los errores de esa gente perversa y no perderán la base firme que tienen. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y les guarde.